Hola a todos, bienvenidos a esta nueva conversación de la Fundación Civismo. Hoy tenemos con nosotros a Federico Aznar Fernández Montesinos, que es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, es experto en pensamiento estratégico, es capitán de fragata, por supuesto, como podéis deducir por su uniforme, y doctor en ciencia política. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, encantado, Juan. Cuando tú y yo hablamos pues de la posibilidad de tener esta charla, comentamos que un posible título podría ser el de violencia, lenguaje y posverdad, y cómo estos términos o estos conceptos pues, juegan entre sí, ¿no? Se interrelacionan, etc. Sin embargo, para nuestra audiencia y para nosotros mismos, ¿no? Para tener una suerte de marco conceptual en el que concentrar esta conversación, quizá conviene pues, hacer un pequeño análisis conceptual de a qué nos referimos por posverdad, especialmente, porque lenguaje y violencia son términos quizá más conocidos, aunque ahora veremos que no son tan fáciles. Pero me interesa especialmente el tercero, el de posverdad. Tú has escrito al respecto, entonces me gustaría que me dijeras qué entendemos o qué hemos de entender por posverdad. Pues yo entendería por posverdad el triunfo de las emociones sobre la razón, incluso sobre los hechos. Eso sería la posverdad. La posverdad es un término relativamente reciente y que sirve para banalizar incluso, y banalizando dar una pátina de legitimidad a lo que sencillamente es una mentira. Hablábamos hace unos días de que hablamos de algunas diferencias entre el liberalismo y el conservadurismo y acabamos casi estando de acuerdo, ¿no? en que quizá la mentalidad conservadora es más empírica o empiricista, ¿no? Se basa más en la realidad que le rodea, ¿no? Las cosas que funcionan y que pretende conservar, ¿no? Porque las valora por su carácter instrumental o porque normativamente cree que son valiosas, mientras que el liberalismo apuesta más por la razón. Entonces, esta posverdad se adscribe a alguna corriente de pensamiento, permea todos los compartimentos estanco, que nunca son compartimentos estanco de estas corrientes de pensamiento. Es decir, ¿podemos ubicarla en algún bando, por así decirlo, o es algo universal que afecta a todos? Yo diría que es universal y que ha existido siempre. Lo que pasa es que el hecho de que haya adquirido un nombre nuevo, como vape, ¿no? Cada época tiene sus nombres, ¿no? Vapear, ¿no? ¿Qué es vapear? ¿No? Entonces, bueno, pues tú tratas de darle cuerpo doctrinal y una cierta legitimidad a lo que es una práctica vigente. Pero nada nuevo bajo el sol, ¿eh? O sea, esto no es nada que hubiera sucedido en menos de 5.000 años o antes de hace 5.000 años. Desde que el hombre es hombre existe la posverdad, que no se trata de engañar al otro, sino de agradar al otro y de traerlo conmigo. A veces recurriendo al engaño. Por eso la posverdad no es exactamente antiverdad, sino que al final es una cuestión más de corte subjetivo, en cuyo caso a veces es verdadera, pero en muchas otras ocasiones no es verdadera. No. En esa apelación a los sentimientos, ¿no? No, y además, vamos a ver, es que todo hay que conjugarlo con la época, ¿no? Y vivimos unos tiempos que se han venido a llamar posmodernos. ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad es algo que se define contra otro elemento, que es la modernidad. Es decir, estamos en un concepto que va con muletas, ¿no? Entonces, bueno, vivimos un tiempo, lo que llamaba Bell, el crepúsculo de las ideologías, en el que ya no hay una ideología, las ideologías eran atalayas con las que mirar el mundo y entenderlo, y de esta manera, entendiéndolo, pues dotarte de una dirección y señalar un camino. Pero este crepúsculo de las ideologías ha hecho que desaparezcan y que nos movamos en el presente. Entonces tenemos un futuro que no existe y un pasado que no nos compromete. Entonces la posmodernidad viene a decir ese triunfo de los sentimientos, ese triunfo del halagar, que todo el mundo sabe que se está mintiendo, pero que en el fondo da igual, porque no se dice, pero se sabe. O sea, tú puedes decir, eran las declaraciones performativas. Decían que solamente eran verdad desde el momento que tú las enunciabas. Después podía ser otra cosa y había otra declaración. Entonces, pues es eso. Eso es una señal de nuestro tiempo. Y esta es la manera que se llama discursiva de entender el mundo, por ejemplo, de Laclau y compañía, ¿no? De toda esta escuela de corte marxista que a través del discurso
tienen lo que ellos llaman esa performance, ¿no? Sí, crean realidades a través del discurso. Crean realidades a través del discurso. Yo de todas formas, ahí discrepo un poco, porque este crepúsculo de las ideologías que mencionas, en otro orden de las cosas, es un poco el fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Es decir, que ha fracasado. Que ha fracasado estrepitosamente. De hecho, estamos mucho más cerca, ¿no?, al choque de civilizaciones de Huntington, ¿no? Porque, claro, por un lado nos encontramos en un mundo de posverdad, pero por otro también nos encontramos en un mundo de fundamentalismos, no ya de corte yihadista, sino de fundamentalismos en el sentido de polarización social, donde uno y otro bando, o bandos, porque no solo hay dos, se sienten en el monopolio de la verdad más absoluta. De forma que es difícil contrastar esa posverdad por un lado, ese relativismo atomizante, ¿no? Porque, o sea, va hasta el nivel del individuo, pero por otro lado, los colectivos se hacen dueños de esas verdades y son tremendamente fundamentalistas en ese aspecto. Entonces, ¿cómo casan estas dos dimensiones? ¿Estamos en el mundo de la posverdad o estamos en la era de los fundamentalismos? A ver, vamos a ver. Aquí se han mezclado varios conceptos. Todos ellos interesantísimos. La globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un movimiento de racionalización cultural hecha sobre la cultura del más fuerte. Es decir, Occidente se está imponiendo en todos los ámbitos. Imperialismo civilizacional, diría algunos. Imperialismo cultural sería más apropiado. Es que, claro, pensamos que la industria es lo importante y lo importante es la cultura, ¿no? Lo importante, como decía la canción, lo importante es la rosa. Pero no solo es Hollywood, es McDonald's. Es decir, no solo es Hollywood, no solo es la cultura, es la economía. Sí, es que la cultura trae la economía, es la demografía, trae la política, lo trae todo. Entonces, Occidente se está este movimiento tiene su reflejo, su antítesis hegeliana, tesis-antítesis, que sería el terrorismo. Pero aún a día de hoy, la racionalización existe y se va imponiendo. Entonces, aquí luego hay varias cosas. ¿Qué es la verdad? A mí me encanta cuando voy a Jerusalén, que de vez en cuando voy a hacer un poco de propaganda comercial, voy a un convento de unas monjas francesas que está en la famosa calle, ¿cómo se llama? La calle de Jerusalén, la Vía Dolorosa, en el sitio donde abajo, al lado de donde flagelaron a Cristo, y abajo está el Gábata, el Litóstrotos, ¿no? El sitio. Y es espectacular, tiene unas vistas sobre Al-Aqsa espectaculares, y estás en la zona árabe de Jerusalén, ¿no? Entonces ahí en el Litóstrotos, ¿qué es la verdad? Es que esa pregunta no es que se la hacía un funcionario público romano, pero era funcionario público. Pues, ¿qué es la verdad? Buena pregunta, ¿no? Claro, pero es que esa es la pregunta. Es que el poder tiene capacidad para producir la verdad. Y si el poder no produce la verdad, no es el poder. Por tanto, y a la contra, las luchas por la verdad, en el fondo, son luchas por el poder. Y un paso más. La verdad, la fractura de la sociedad, implica una fractura de la verdad, o sea, una sociedad con diferentes verdades, es una sociedad fracturada. O sea, y ya con eso te retrotraigo a las consecuencias en términos de seguridad y defensa que tiene este pequeño debate que estamos teniendo. No, fenomenal. Pues hemos pasado de verdad y posverdad a poder. Ahora vamos, efectivamente, como mencionas, a ver cómo se ejercita ese poder. Entonces vamos a hablar de los otros dos conceptos, lenguaje y violencia. Déjame que te comento una cuestión. Tú y yo nos conocimos hace 3 años en el curso de verano que organizáis en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial. Y recuerdo un comentario tuyo que la verdad es que pues, efectivamente llega hasta hoy, ¿no? Y es, mencionaste algo así como la violencia es un mecanismo eficacísimo de pues está prohibida. Y dijiste exactamente esto, precisamente por esto está prohibida. Sin embargo, lo que observamos a día de hoy, en Occidente especialmente, es que hay quienes tildan el lenguaje de violento. Entonces, el lenguaje lo equiparan a la violencia.
y se emplea como un arma, se emplea como tal. Y lo que es más, la respuesta a un lenguaje que ellos identifican con violencia, o que no es que identifiquen con, es que es violencia, la respuesta a menudo a la violencia es una respuesta violenta. Entonces, el igualar el lenguaje, con todas las implicaciones que esto tiene sobre el derecho a la libertad de expresión, con la violencia, legitima, por así decirlo, a juicio de estas personas o colectivos, una respuesta violenta, que es lo que hemos estado observando, por ejemplo, en periodos electorales de alta tensión, ¿no? De alto voltaje a nivel social, no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido, en algunos países de Europa continental, etc. Vamos a ver, violencia. ¿Qué es la violencia? Hemos hablado de qué es la verdad. Es que, claro, es que... No me gusta, análisis conceptual. Claro, no, es que pasamos por delante de los conceptos y no les prestamos clases, no les prestamos la menor atención, los aceptamos como dado. Cuando, al aceptar los conceptos, estás señalando cuál va a ser el final del debate. Es decir, lo que aparentemente es lo menos importante, realmente es lo más importante. Lo que menos tiempo se dedica a analizar es lo que realmente va a marcar el sentido de la cosa. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la violencia? Pues la violencia es un término que me gusta mucho el recurrir a la historia de las palabras, ¿no? Violencia viene de vis, que significa fuerza en latín, que a su vez deriva del griego bios, vida. O sea, vida, fuerza, se encuentran interrelacionados, ¿no? Entonces, ¿qué es la violencia? ¿Es solamente derramamiento de sangre? Bueno, pues no necesariamente. ¿Todas las opiniones son respetables? ¿Todas las opiniones valen lo mismo? O sea, que todas las personas sean iguales, ¿quiere decir que todas las opiniones son lo mismo? Es que tenemos aquí un debate absolutamente fundamental. O sea, la democracia se asienta sobre una ficción, una construcción imprescindible, por eso la democracia es imperfecta, porque es ficticia. Y esa ficción es que todos somos iguales, cuando realmente no todos somos iguales. ¿Somos iguales? Con el apellido, ante la ley. Ante la ley. Esa es la cuestión. Que no siendo iguales nos trata como si lo fuéramos. Claro, esa es la ficción. Pero es que no hay otra. Efectivamente, no hay otra. No hay otra. Entonces, ese gran triunfo de la humanidad supone pues aceptar ciertas limitaciones. Entonces, no son todas las opiniones iguales, no es lo mismo la opinión de un catedrático que la opinión de un carnicero. Hay cosas que quedan ahí en el aire. Salvo que sea sobre materias en las que el carnicero es especialista. La que caracteriza a las democracias es la capacidad no de incluir opiniones, sino de incluir ideas, para que tú las puedas defender legítimamente. Entonces, ¿qué es violencia en este contexto? ¿Violencia es una idea? No. La violencia está relacionada con la forma en la que se defienden las ideas. Hay superado un cierto límite, que no tiene que ser la agresión física, que claramente lo es, ahí hay violencia. ¿Y qué sucede entonces con el lenguaje? ¿Qué sucede entonces con esa igualación entre el lenguaje y la violencia? ¿Qué legitima una respuesta violenta? El lenguaje es diálogos a través de la palabra, ¿no? El diálogo es el encuentro del tú, que decía Feuerbach. ¿En el diálogo hay violencia? ¿En el encuentro hay violencia? Sí, hay violencia, porque tú te encuentras con otro que es distinto de ti. Y eso, encontrarte a otro, supone poner en tela de juicio tus propias ideas. Y un caballero no se distingue. Si algo se distingue es por el cúmulo de contradicciones que acumula, porque es capaz de mantener con el otro, entender al otro, pues las ideas. Sí, pero eso es una acepción muy amplia de violencia. Sí, lo es. Lo que yo creo que es problemático, que es comprensible y aceptable, pero creo que es problemático igualar esa violencia discursiva o del lenguaje a la violencia, me refiero al empleo de la violencia física. Eso está claro que no. Pero es que la respuesta que se está dando a ese lenguaje entendido como violencia es violencia física. En el encuentro de ideas nunca hay violencia, hay diálogo.
A eso se le llama diálogo, no se llama violencia. Pero como estamos observando en el periodo, por ejemplo, inmediato en el tiempo, ¿no? Electoral, Las democracias no proscriben ideas. Pero lo que estamos observando es que estas líneas de falla cada vez son más anchas, ¿no? Las grietas son más profundas y esa fractura y polarización social no permiten el diálogo, bajo ningún concepto. No hay diálogo. No hay, pues no hay... es un problema nacional y es un problema cultural y es un problema de educación. Es que los grandes problemas políticos son problemas de educación. La política es educación. Sí. La alta política. Efectivamente, pero bueno, esto nos daría mucho de lo que hablar, pero vamos a salir del tema de la educación, vamos a salir del tema de la educación y hablemos de las implicaciones de seguridad y defensa de estos tres conceptos que ya creo que hemos definido aceptablemente. Violencia, lenguaje y posverdad. Bueno, es que son tres conceptos que están... Pensemos en el terrorismo, por poner los tres, por poner los tres términos juntos. Porque el terrorismo es un problema de lenguaje, es un problema de violencia y es un problema de posverdad. ¿Por qué es el terrorismo un problema de posverdad? Porque el terrorismo es ficción de guerra. Y es ficción de guerra porque es ficción de poder. Entonces, el terrorismo a sí mismo es violencia, el terrorismo es teatro. No pretende muchos muertos, sino mucha gente mirando. Entonces, el terrorismo es un fenómeno urbano. No se trata de 200 muertos en una oscura selva, sino se trata de varios muertos en una ciudad, fotografiados y que sirven a modo de performance. El terrorismo también es política, porque es la utilización ilegítima de la violencia y de los medios de comunicación en un proyecto político. El terrorismo obviamente es violencia, porque si no, no sería el terrorismo. Tiene que tener ese componente de violencia. De violencia física. Fíjate. El tema del marco, y luego lo ponemos en relación con las palabras. Hay un proverbio de Oriente Medio que dice: ponerle nombre a las cosas es comenzar a adueñarse de ellas. Entonces, si tú a esto le pones nombre y le llamas terrorismo, pues prácticamente el resultado va a ser derrotado, ¿no? Si la comunidad te compra ese nombre, eso es una violencia ilegítima, toda la comunidad internacional en contra, se produce el acordonamiento del fenómeno y a la postre, pues como por la ley de la gravedad, el tema caerá. Y si es una guerra, es un prisionero. Si es un terrorista o es un criminal. Si es un narcotraficante, otro criminal, o sea, está la misma, lo pones a la misma altura. ¿Por qué? Porque al aceptarse el nombre que tú le has puesto, ha fijado el marco en el que se va a desarrollar y has impuesto las reglas con las cuales se va a dirimir el conflicto. Y solamente con el nombre que tú le has puesto. Por eso es precisamente, es tan interesante ver esas reglas del juego, por ejemplo, que imponen, algunos dirían que sugieren, no, imponen los medios de comunicación, especialmente en periodos de alta intensidad política, como un periodo electoral, ¿no? Porque marcan esas reglas del juego. Excluyen, por ejemplo, de lo legítimo, de lo políticamente correcto, de lo aceptable, de lo razonable en sociedad, a ciertas formaciones, a ciertas personalidades. En este caso me circunscribo al ámbito de la política. Entonces, son ellos los que establecen, ¿no?, los medios de comunicación, influenciados o no, normalmente influenciados por la clase política dominante, esas reglas del juego, ese marco de la aceptabilidad. Bueno, aquí tenemos varios temas. Uno de ellos es unos medios de comunicación de corte estatal, por así decirlo, y luego otros que han surgido de la sociedad civil, que es de las redes sociales y tal, que la gente ya no se informa tanto por estos medios, sino que mayoritariamente a día de hoy pues encuentra otras vías para informarse que escapan del discurso, entre comillas, o de los discursos, entre comillas, oficiales.
dicho esto, aceptando el marco, entre comillas, oficial o estatal de medios de comunicación, lo que caracteriza una democracia auténtica es la existencia de una diversidad lo más ampliamente posible de medios de comunicación, de modo que todas las ideas tengan una capacidad de difusión similar, ¿no? O sea, para que luego unas u otras se vean aceptadas. Bueno, eso requiere, pues, es un indicador de calidad democrática. Los medios la pluralidad de medios de comunicación. Sí, la diversidad de opinión, pero eso precisamente es lo que brilla por su ausencia en muchas democracias occidentales. Ese es un problema de calidad democrática. Sobre todo incluso, Federico, porque esto que dices tú de que el propio... Pero en todos los países. Sí, en todos los países. El Estado dice hay que tener un marco plural de opinión y de difusión de comunicación, ¿no? De información, y muchas veces utiliza ese mismo fin, que es correcto, que es bueno, para hacer la política de subsidio o de subvención, mejor dicho, a esos medios. El problema es que entonces quien paga manda. Es decir, ese medio de comunicación independiente que es independiente en opinión, porque también es independiente en financiación, eso es un animal mitológico. Eso es complicado encontrarlo, ¿no? en la fauna que nos rodea. Yo soy un idealista y me muevo en el terreno en que se mueven los idealistas. Está bien, pero vamos, es poco menos que un unicornio. Pero... Volvemos otra vez a la ficción de la democracia como igualdad. Es el concepto fundamental. La igualdad nos lleva al problemático del mesostés, pero que está en eso. Dice, no, es que luego en la práctica hay unos más poderosos que otros. Dice, claro. Pero ¿y cómo lo resolvemos? Pues son términos de calidad democrática y de educación democrática. Pero aceptando, o sea, es que si no, tenemos que movernos en términos idealistas, luego vendrá la práctica. Sí, luego aterrizamos. De corte realista, ¿no? Aterrizamos de corte realista. Vale. Pero, dice, claro, todas las ideas en democracia se pueden defender, todas. Lo que no se puede defender es por todos los medios. Es decir, la violencia no es un medio aceptable. Te deslegitima para una intervención democrática. Por eso que decíamos, el mantra, la violencia es inútil. No. La violencia es utilísima y por eso está prohibida. Si no, porque la utilizaríamos todo para todos. Bien. Luego, tenemos el papel de los medios. El papel de los medios es un papel absolutamente capital. Perdón, se me han caído las insignias. El papel, ¿por qué es capital? Porque son el cuarto poder. Vamos a ver, ¿qué es Occidente? Occidente no es la libertad. Occidente en el siglo XX o en el siglo XXI es la libertad, pero el concepto de libertad de pensamiento surge de la Ilustración francesa, que tiene sus antecedentes en el famoso debate de Tomás Moro en el Palacio de Westminster, cuando él se negaba a aceptar a Ana Bolena como reina, porque él anteriormente no la aceptaba, y lo mataron. La libertad de pensamiento, Occidente es, y ese es el problema de la posverdad, Occidente es las dos espadas, el Papa y el Emperador, los dos cónsules. Occidente es el cogito ergo sum, es la duda. Sobre la duda se construye la tolerancia y sobre la tolerancia la libertad. ¿Qué es la democracia? La democracia es... Occidente es la única civilización que dura. Y por eso explica el desarrollo tecnológico. Occidente es la democracia como sistema de valores, valores y contrapesos. Eso es Occidente, la duda. Y desde la duda aparece el régimen democrático. Y los medios de comunicación, y aquí voy a donde estamos hablando, son fundamentales porque es un sistema más de control, de vigilar al vigilante. Entonces, claro, tú no les puedes poner cortapisas a la hora de informar. Lo que sí debes de hacer, son códigos deontológicos para que actúen como debe de sociedad. Con el terrorismo es un ejemplo clarísimo. El terrorismo quiere ser noticia. Entonces, y los medios necesitan
noticias. O sea, y claro, hay aquí una relación simbiótica, ¿no? ¿Por qué atentaba ETA a las 8 de la mañana? Pues para estar en el telediario de las 9, en las noticias de las 9, en las de las 3 de la tarde, y ser ellas dominar la agenda informativa. ¿Por qué mató, creo recordar, no sé si fueron a 3 o a 5, el día que España entró en la Unión Europea? Porque no querían que esa fuera la noticia querían que fueran ellos. Entonces, el dominio de la agenda informativa. Para eso hace falta, y piensa que el terrorismo moderno empieza con los medios de comunicación de masa. El terrorismo ha existido siempre, pero cuando empiezan los medios de comunicación de masas, la segunda mitad del siglo XIX, surge un auge. Entonces, ¿para eso hace falta censura? No. Para eso solo hacen falta códigos deontológicos. ¿Por qué? Porque todo régimen excepcional supone hurtar legitimidad al sistema. Y el enfrentamiento con el caso del terrorismo es un enfrentamiento de legitimidades. Es decir, si tú para defenderte pierdes legitimidad, pues estás perdiendo la batalla. Aquí has mencionado algunas cuestiones. Me ha gustado mucho la serie histórica y a la vez lógica, ¿no?, de tu genealogía de Occidente. Has hablado de la duda. Perdón por el rollo. Nada, no, me parece interesantísimo. La duda, la tolerancia y la libertad. Tú, como militar y hombre de acción, sabrás mejor que nadie que la duda a veces es fatal. Entonces, y de hecho lo que observamos, los que alertamos del ocaso de Occidente, observamos que quizá esta tolerancia y esta libertad, quizá malentendidas, desde luego somos amantes de la tolerancia y de la libertad, quizá el siguiente término en esa serie histórica lógica es decadencia, ocaso, declive, destrucción, desaparición. Dices que Occidente siempre perdura. Esto no parece claro. No parecía claro tampoco en los años 30 y 40 del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Y ahora observamos un poco eso. Sobre todo observamos eso, me parece a mí, y vamos a meternos un poco en cuestiones más de corte ideológico, a ojos de la izquierda más radical, de corte neomarxista. ¿Y por qué? Porque ya no es una cuestión de que alguien nos acabe con nosotros, ¿no? No son los bárbaros que nos invaden, sino que es una suerte de suicidio. No sé si consciente o inconsciente, pero es una suerte de suicidio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una especie de enmienda a la totalidad a todo esto que representa Occidente, a esa duda, a esa tolerancia, a esa libertad. Lo que observamos ahora es que sectores muy amplios de nuestras sociedades, hablo en Europa Occidental, en Norteamérica también, creen firmemente que se encuentran en un momento de la historia y en unos países que son los más homófobos, xenófobos, intolerantes, liberticidas de la historia de la humanidad. Esto no sé si es una manifestación de la posverdad, pero desde luego lo parece, porque cualquiera que vea la serie histórica diría, es más bien lo contrario. Hay cosas que mejorar, pero lo que tenemos está muy bien, es muy valioso, es muy preciado. Entonces, esto de hacer una enmienda a la totalidad, realizar ese revisionismo histórico. Antes hablabas, ¿no?, de que la posverdad nunca mira al pasado o lo pretende reescribir, ¿no? No le compromete. No solo no le compromete, claro, eso es un problema, por ejemplo, aquello que le compromete con lo cambia. Las víctimas del terrorismo. O sea, la posverdad, bueno, esto pasó, tal, dicen, no, las víctimas lo fueron y lo son. Entonces, y la legitimidad de tu democracia está en proteger a las víctimas. Entonces, pues lo que observamos ahora es ese suicidio asistido, en este caso. No, yo no estoy de acuerdo en eso. En un suicidio asistido, yo creo que por la izquierda, y creo que la violencia y el lenguaje tiene mucho que ver en esta materia. Creo que además también la posverdad juega un rol muy importante porque este sentimiento de ofensa que conduce a esa jerarquía de victimismo, ¿no?, en la que uno pretende siempre escalar porque vivimos en sociedades que ahora premian, ¿no?, la condición de víctima, al final son cuestiones tremendamente subjetivas, ¿no? El sentimiento de ofensa o de victimismo son subjetivas, van más allá de una verdad objetiva, ¿no? Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en eso. Con eso. Es que me lo estás diciendo tú. ¿Qué hemos dicho que era Occidente? ¿La libertad? ¿Lo que somos? No, más profundo que eso. La duda. La duda.
el preguntarnos qué queremos, hacia dónde vamos, el encontrarnos con otros, que nos hace replantearnos nuestros propios pensamientos. No es propio de Occidente el fideísmo. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Yo no me estoy refiriendo a que no sea bueno dudar y mejorar las cosas. Y escuchar al discrepante, que eso es Occidente. Incluso progresar en un sentido positivo del Occidente término. Escucha. Claro, pero lo que observamos ahora es que lo que se entiende muchas veces por progreso ya no son, para empezar, no son ganas de diálogo. Si algo caracteriza a la izquierda en el siglo XXI es precisamente las ganas de poco diálogo que tiene. Curiosamente, porque en otras épocas de la historia han sido ellos los irreverentes, ¿no? Los contestatarios. Lo que observamos también es que ya no es que sea una cuestión de duda. Al revés, ellos tienen muy claro de que esto es intrínsecamente malo y que por lo tanto ha de ser abolido. No es una cuestión de mejorar el sistema. Es una cuestión de realizar, por así decirlo, incluso, bueno, por así decirlo no, lo dicen, procesos constituyentes. Barack Obama, esto no es de ahora. Barack Obama en 2008, antes de que jurase el cargo, recién elegido, ya no se refería a su mandato como vamos a gobernar Estados Unidos, sino vamos a transformar profundamente América. O sea, ya no se gobierna pues, como volvemos de costumbre, sino vamos a transformar la sociedad. La alta política es educación. Son procesos constituyentes. Y esa es la otra cuestión que quería comentar. Te has estado hablando antes de los medios de comunicación, ¿no? Y de los códigos deontológicos, ¿no? Las reglas que han de regir, ¿no? la actividad de periodismo, de la comunicación de masas especialmente. Está la otra cara de la moneda. No solo es el control del controlador, sino que las sociedades occidentales estén educadas, bien educadas o bien formadas antes de estar informadas. De forma que ellos sean capaces, ¿no? De actuar de censores. Una ciudadanía informada propios, es clave, ¿no? Para la democracia. Es decir, eso es otro problema de la posverdad. O sea, si tú no informas bien a tu ciudadanía, no existe la democracia. Entonces, claro, afecta a la seguridad nacional por eso. Claro, pero cuando la información a través de los medios de comunicación y la educación a través, en este caso, de la educación pública, parten de la misma base, que es esa alta política a la que tú haces referencia, tenemos un problema. Porque precisamente esa ciudadanía educada es la que ha de ser capaz de distinguir. Entramos en la relación entre política y verdad, porque la política no ignora la verdad, lo que es, pero desea cambiarla, transformarla, convertirla en otra cosa. Sí, entonces, pasar del punto A al punto B. Pasar del punto A, pero eso son dos verdades distintas. Entonces, la relación entre política y verdad es una dialéctica muy interesante. Y lo que tú has estado hablando antes es Hegel. Hegel dio lugar a grandes corrientes de derechas, entre ellas el fascismo, y a grandes corrientes de izquierda como el comunismo. Es que, al final, nada es nuevo bajo el sol. Nada es nuevo bajo el sol. Y como nada es nuevo es bajo el sol y se nos han quedado muchos temas en el tintero, tenemos que repetir esta conversación, ¿vale? A la que te invito ya y te emplazo delante de nuestra audiencia. Nos hemos quedado sin tiempo, Federico, pero ha sido un placer charlar contigo. A todos los que nos estáis viendo, recordaros que os suscribáis, por favor, a nuestro canal de YouTube para ver entrevistas tan interesantes como esta. Y nada más, nos vemos a la próxima.